Bien, estamos listos para empezar a estudiar una de las variantes más posicionales dentro de la PIRC. Y ahora vamos a ver, bueno, en este orden de jugadas, que a esta altura nos tiene que resultar muy familiar. G6, las blancas jugando caballo F3. Y no es la única jugada que vimos. Hemos estudiado también alfil F4, alfil G5, alfil E3 y por supuesto que a lo largo de este curso vamos a ver todas. Hemos visto la variante del fianchetto con G3 también, muchas opciones interesantes para el blanco, pero bueno, caballo F3 es sin dudas una de las jugadas principales y muchos de nuestros rivales de todos los niveles van a hacer esta jugada. Debo decir que el blanco cuando juega con caballo F3, por lo general su idea es hacer alfil E2, enroque y jugar una partida más bien posicional. Bien, nosotros con negras vamos a jugar alfil G7, de momento nada que escape, ¿no? Lo normal. Las blancas juegan alfil E2, nosotros enroque y las blancas enroque también. Empezamos a entender por qué las blancas ponen su alfil en E2 para evitar futuras clavadas con alfil G4. Y este concepto lo sabemos de capítulos anteriores donde mencionamos, ¿no?, que las blancas pueden tener algún que otro problema estratégico, sobre todo si ubican su alfil en D3. Por eso es que tiene mucha lógica que la línea posicional del blanco sea caballo F3, alfil G7, alfil E2, enroque y aquí nuevamente enroque por parte de las blancas. Bien, ahora en esta posición debo decir que el negro tiene muchas maneras de jugar contra la variante posicional de las blancas, pero mi jugada favorita con negras es A6 y nos tiene que también resultar familiar a nosotros. Hemos visto que contra otros sistemas Kramnik juega con A6. En este caso vamos a ver una partida nada más ni nada menos que de Magnus Carlsen, que también juega este sistema con A6. Así que con eso, digamos, demasiado para la jugada y es razón suficiente para tenerla en cuenta. Y luego de A6, obviamente nuestra idea puede ser jugar con B5, pero vamos a ver las posibles jugadas del blanco, que son bastantes. Tenemos, vamos a verla una por una, E5 es una opción, A4, esta jugada sin dudas es una de las más lógicas que nuestros rivales pueden llegar a jugar, A4 interesante, E5 la vimos, H3 también es muy lógica. Después de todo, en estos esquemas el blanco quiere asegurarse de evitar jugadas como alfil G4 o mismo caballo G4 si él quiere jugar con alfil E3. Entonces H3 también es una jugada posible. Alfil F4, jugada normal de desarrollo para las blancas. Y torre E1, que como vamos a ver es la jugada que pongo como principal. Pero antes de pasar a torre E1, que es la partida tan crítica, ¿no?, de Magnus Carlsen con negras, contra el blanco es un gran maestro Solak, ahí me acordé, contra Solak, es una partida reciente de la Olimpiada, así que esa vamos a verla en detalle en breve, pero antes vamos a examinar un poco las opciones de las blancas. E5, bueno, esta jugada tiene su idea, a ver, el blanco gana espacio, amenaza el caballo de F6, podemos tomar, aunque a lo mejor eso permite D por E5 y hasta algún posible, ¿no?, cambio de damas. Entonces, luego de E5, prefiero esta jugada para mantener más la tensión en el centro. Incluso si él juega aquí, puedo jugar con caballo C6 y con negras sigo generando presión sobre el peón de E5. Entonces es muy factible que las blancas coman. C por D6.
aquí las negras luego de B5 vamos a ver que obtuvieron una posición muy cómoda. Y algo que suele pasar también cuando el peón de E5 no está más, podemos volver con el caballo a F6. Y esta partida, que para no mentirles, claro, esta partida se jugó en chess.com, en una de estas ligas que suelen organizar por internet, y Carlsen va de negras, la jugó contra un jugador de 2200, y bueno, eso habla muy bien de esta línea para el negro, porque Carlsen, que juega a ganar, teniendo en cuenta el elo del rival también, elige la Pirc, evita variantes de tablas, y aquí de más está decir que el negro tiene gran juego. Ambos alfiles, en buenas diagonales, aquí en esta diagonal, algunos problemas con las flechitas, tenemos muy buen juego en el flanco de dama, y flexibilidad con negras para algún día incluso jugar con E5. El blanco creo que aquí en la partida empezó a cometer algunos errores y el negro de hecho tomó la iniciativa mucho más en el flanco de dama. Y bueno, realmente pueden chequear la partida entera, pero creo que aquí en esta posición podemos decir que el negro ya está muy bien. Realmente este E5 por parte de las blancas, vale, es interesante, pero nada que digamos que nos quite el sueño a nosotros con negras. También tenemos una jugada como H3, que este tipo de jugada sí es más respetable porque sin dudas es una jugada que el blanco quiere hacer para luego jugar alfil F4 o alfil E3, y en ambos casos este H3 de las blancas va a resultar útil. Bueno, caballo C6, con negras tenemos muchas opciones y vamos a ver que no jugamos B5 tan rápido, aunque puede ser. Es bueno sacar las piezas y por lo general veo que muchos sacan el caballo por C6, sobre todo cuando juegan A6. Este tipo de jugadas son posibles también, pero no quisiera que el blanco juegue E5 y estoy como en una situación un tanto incómoda. De hecho podría jugar E6 también a la siguiente y terminar de destruir mi estructura de peones. Entonces, si hago caballo C6, la clave es que ahora E5 tengo, pero vamos a quitar el cartelito, tengo la casilla D7 para mi otro caballo. Por eso es clave no hacer esta, sino más bien jugar caballo C6 y luego a E5. En caso de que el blanco lo haga, puedo jugar caballo D7. Es muy diferente, ¿no? Porque ahora nuestras piezas están mejor ubicadas. Aun si al blanco se le ocurre sacrificar un peón, tenemos mucho juego con negras y bueno, también nos podemos quedar con el peón de más. Entonces, este tipo de diferencias son claves. Así que seguimos viendo H3, caballo C6 por parte de las negras. Esta partida también muy interesante que encontré, el negro jugó E5 y el blanco decide comer. También puede jugar con D5 y aquí obtenemos el esquema india de rey que tanto nos gusta. Y para saber más de este tipo de posiciones pueden chequear el vídeo anterior de la partida de Kramnik contra Carlsen. Mejor dicho, Carlsen con blancas contra Kramnik de negras. Así que, bueno, D por E5 interesante también. Pero bueno, realmente el negro no tuvo muchos problemas para igualar en esta partida. De hecho, bueno, el blanco puede que no haya jugado de la manera más precisa posible, pero vemos cómo el negro incluso se las apaña para mejorar a su alfil malo de G7. Sería un sueño, ¿no? Cambiar el alfil de F8 por el alfil de E3 para luego poder trabajar en las casillas oscuras. Y el alfil de B3 evidentemente no es el mejor alfil del mundo. De hecho, en la partida el blanco jugó un poco a tablas, creo. Y con negras logramos el cambio tan deseado, ¿no? De este alfil de C5 por el alfil de E3.
Pueden chequear la partida entera, es de Carlsen contra Svidler. Vemos a Carlsen en esta variante jugarla con ambos colores. Eso es algo muy interesante de notar. Pero bueno, quizás este H3 sea una de las líneas más críticas. Caballo C6. Bueno, aquí en lugar de jugar E5, que sin dudas es una opción muy interesante para nosotros con negras, si no queremos ver el cambio de damas, bueno, puede estar la opción de jugar alfil D7, o por qué no, jugar con B5 para alfil B7, interesante también. D5 será posible por parte de las blancas, pero vamos a ver más de este tipo de esquemas muy pronto cuando veamos la línea principal de la partida Solak contra Carlsen, que esto muy pronto lo vamos a ver y desde ya esto es jugable. Bien, vimos un poco de H3, vimos E5, A4. Ahora vamos a aprender otro tipo de líneas que a lo mejor las líneas que vemos contra A4 también las podemos emplear si el blanco juega H3. Y aquí vi un par de partidas, más de una. En una el negro juega con B6, que esto me parece muy interesante, sobre todo por si él juega A5, puedo ahora cerrar con B5 y él no puede comer al paso. Entonces A4, B6. Encontré una partida muy interesante donde el negro como que se refugia detrás de un doble fianqueto y al tener el peón en E6 y en D6 estamos listos para el asalto blanco en el centro. Sin duda muy interesante. Ya les digo quién jugó esto. Esta partida es de Malakov, gran maestro muy fuerte contra Veselin Topalov, ex campeón mundial. Y vemos que el negro es cierto que jugó de manera un poco más a la espera, pero bueno, las negras ganaron esta partida. No habrá tenido que ver con la apertura, ¿no? La apertura al blanco quedó un poquito mejor. Pero bueno, luego de A4, además del B6 que acabamos de ver, la idea de Topalov, puedo jugar E6 también. Y vemos cómo el negro juega de manera similar. Es como que tener los peones aquí me permite resistir el asalto blanco en el centro. Y el blanco al tener el peón en A4 es como que mi caballo siempre tiene maneras de molestar en el flanco de dama. Y él nunca tendrá A3 para echarme. Y como podemos ver, casi todos los jugadores, en este caso Grishuk con negras, todos se escudan detrás de un doble fianqueto y poner un peón en E6 y en D6. Así que juegue lo que juegue el blanco, sea A4 o H3, que aquí, bueno, lo terminó haciendo después. Vemos que con negras tenemos este esquema que es bastante fiable. Y realmente, bueno, aquí en la partida Popov contra Grishuk, las negras obtuvieron una muy buena posición. El blanco jugó torre F1, pero bueno, los cambios de piezas sabemos que favorecen al negro, que su alfil es muy bueno y el alfil del blanco choca bastante contra los peones. Si el blanco hace D5, bueno, podemos incluso bloquear en el flanco de dama y nuevamente este alfil va contra la corriente, ¿no? O incluso esta, para algún día avanzar en el flanco de rey. La partida en cuestión, Popov-Grishuk, fue torre 1, el negro insiste con torre 8, y luego de muchos cambios, esta posición está muy pareja, Grishuk termina ganando esta partida con negras, donde nuevamente nuestro alfil resulta mucho mejor que el alfil de las blancas. Esto es algo que hemos visto en muchas variantes de la Pirc. Incluso si él tiene que jugar F3, ese alfil de D3 es cada día peor. Entonces, hemos visto un par de variantes antes de pasar a lo principal, que sería en esta posición A6, torre E1,
Esto es lo que vamos a considerar como nuestra jugada principal y vamos a finalizar la primera parte de este capítulo aquí. Durante la segunda parte vamos a pasar directamente al torre 1, que es la partida de Solak contra Carsen, y vamos a prestar especial atención al fil F4 en esta posición, que es un poco diferente a las jugadas que hemos visto hasta ahora, E5, H3 o A4. Y como un último repaso, sabemos que el blanco juega A4, juega H3. Nosotros tenemos el plan bastante clarito y no parece haber algo del blanco donde pueda evitar nuestras ideas. Así que finalizamos la parte 1 aquí, espero que la hayan disfrutado, espero que hayan podido aprender algo y por supuesto espero verlos en los próximos capítulos. Gracias.